Cordial saludo. Mi nombre es Jairo Pérez Ramírez. Presento mi documento de identidad. En esta ocasión voy a definir los 4 conceptos y a responder la pregunta orientadora que me fue asignada. Tarea 1. Leyes básicas de circuitos. Ley de Ohm con su fórmula. La ley de Ohm es una ley en la electricidad que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La ley de Ohm es una fórmula matemática que describe la correlación de los parámetros eléctricos, resistencia, corriente, voltaje, con los que varían. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. Esto significa que en un lazo, la energía suministrada por la batería la utilizan todos los demás componentes, ya que no pueden entrar o salir energía en un circuito cerrado. La ley es una aplicación de la conservación de la energía en términos de la diferencia de potencial eléctrico. Ley de corriente de Kirchhoff. Establece que la suma algebraica de todas las corrientes es de cero. La ley de corriente de Kirchhoff, o primera ley, está basada en la ley de la conservación de la carga, lo cual implica que la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica de cualquier metal depende de la temperatura. Esto se debe a que la resistividad depende de la temperatura y en consecuencia la resistencia tiene un comportamiento no lineal con la temperatura. La resistividad de las aleaciones es prácticamente independiente de la temperatura. La resistividad de los no metales disminuye al aumentar la temperatura. Medimos la resistencia de distintos materiales a diferentes temperaturas para hallar la relación entre la temperatura y la resistencia. Encontramos una relación lineal para materiales conductores. La resistividad de un material metálico aumenta. Según la teoría vista, aumenta la temperatura. Esto se debe a que los iones del conductor vibran con mayor amplitud, lo cual hace más probable que un electrón en movimiento choque con un ion. Esto impide el arrastre de los electrones por el conductor y por tanto también la corriente. La resistividad de los no metales disminuye al aumentar la temperatura, puesto que a temperaturas mayores más electrones son arrancados de los átomos y adquieren movilidad. Este mismo comportamiento se presenta en los semiconductores. Pregunta orientadora con la respuesta. La pregunta dice: ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Las corrientes eléctricas solo se producen cuando hay cargas en movimiento. Una corriente eléctrica se produce cuando existe un movimiento de cargas en un medio, el cual puede ser un sólido, un líquido o gas. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga, ion o electrón. Lo que sí puede existir carga eléctrica con cargas en reposo. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Bueno, así hemos llegado al final.
Muchas gracias por la atención.